Un honor tener a todos ustedes, los que vienen de fuera. Bienvenidos a Vino Nuevo. Esta es su casa. Es un honor para nosotros tenerles y estamos para servirles en lo que podamos. Sé que Samu y su equipo han hecho un trabajo extraordinario. Gracias a los oradores que han venido de fuera. Qué increíbles personas, ¿no? Les han tenido para compartirles. Entonces, espero poder nomás añadir un granito de arena aquí a todo lo que han escuchado. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Y les quiero hablar de ser ricos en misericordia. Para misiones tenemos que ser ricos en misericordia. Ahora, tristemente muchas veces en misiones pensamos que ser ricos en misericordia es hacer labor social. Y lo ponemos siempre en el lado del trabajo social. Y Dios nos llama a ser mucho más que solo obra social. La obra social tiene su lugar, pero no es lo más importante. Estuve en Zacamilola, Veracruz, un pueblo arriba en la sierra. Habían estado de un cierto ministerio ahí, no voy a mencionarlo porque no tiene caso. Habían metido un sistema de agua por todo el pueblo. Muy buena labor, pero nunca le habían hablado a nadie de Jesucristo. Entonces tenían agua, pero de todos modos estaban yendo al infierno. Entonces de nada les iba a servir el agua cuando llegaban al infierno. Entonces, cuando nos habla aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice: por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Entonces, ¿cómo es que Dios demuestra su misericordia para con nosotros? La misericordia de Dios no se mostró a través de sanarnos, aunque sí nos sana. La misericordia de Dios hacia nosotros no fue en darles de comer, aunque Dios también suple nuestras necesidades físicas. ¿Okay? Entiéndanme muy bien, no estoy descontando ninguna de esas cosas, son parte de lo que Dios hace, pero la manera en que Dios es rico en misericordia es que nos da vida por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la manera en que Dios me muestra su riqueza en misericordia hacia nosotros. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo ser ricos en misericordia? Quiero hablarte de una manera en particular, no es la única, pero siento que es algo que necesitamos explorar. Y yo quiero hablarte de que la misericordia tú y yo la demostramos por medio de la intercesión. La intercesión es algo sumamente importante en esta obra misionera, porque tenemos que entender: el que va a cambiar el corazón de un hombre, de una mujer, un joven, una señorita, no somos tú y yo, no es nuestro argumento, no es nuestra filosofía. Lo que cambia el corazón de una persona es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y la obra del Espíritu Santo sucede en la vida de estas personas cuando tú y yo intercedemos, nos paramos en la brecha a favor de ellos. La intercesión es crear un puente entre el cielo y la tierra. Eso es lo que es la intercesión. Entonces, Cristo, rico en misericordia, ¿qué hace? Él crea el puente entre Dios y el pecador. Y Cristo el día de hoy nos dice: Él vive ¿para qué? Cristo vive el día de hoy a la diestra del Padre para hacer ¿qué? Intercesión. Día y noche delante del Padre a favor de nosotros. El día de hoy, Cristo Jesús, el misionero de misioneros,
está haciendo ¿qué? Intercesión. Está intercediendo, está ante el Padre clamando por nosotros. Nos dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Entonces la salvación de las personas no sucede sin intercesión. La intercesión es el puente que creamos entre el cielo y la tierra, trayendo el reino de Dios a la tierra, a la vida de las personas, a sus mentes, a sus corazones. Nos dice 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el mundo vive cegado. La gente, ¿verdad? Hindú, la gente musulmana, la gente de otras religiones, viven cegados. No es que tú y yo somos más inteligentes que ellos, no, es que Dios ha quitado la venda de nuestros ojos, de nuestros corazones, para ver la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el único camino al Padre. Y porque Él ha removido esa venda de nuestros ojos, podemos ver y se nos hace tan sencillo y se nos hace tan claro y no podemos entender porque otros no lo pueden ver. Pero aquí nos dice Pablo, es que están cegados en su espíritu. Entonces no es lo más, sí, hay que ir, hay que predicar, pero en veces uno puede ir y predicar y es como hablarle a una pared. No entienden. Y no es que sean tontos, no es que no sean inteligentes, intelectuales, pero su mente espiritual está cegada. Y entonces tenemos que nosotros crear ese puente que rompe, que quita esa ceguera de sus ojos. Ezequiel 22:30 dice, yo, es Dios hablando, he buscado entre ellos, entre nosotros, el pueblo de Dios, ¿ok? Tú y yo, dice, a alguien que se interponga, ¿ok? Alguien que haga este puente, ¿ok? Alguien que haga este puente, alguien que interceda entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Entonces el día de hoy Dios está buscando obreros que irán, pero está buscando obreros que también a la misma vez que están yendo, se van a parar delante de Dios y van a hacer este puente, esta intercesión entre Dios y los que están perdidos, los que están en la oscuridad. ¿Okay? Que seamos ese puente entre Dios y la humanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, es lo que nos dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Pero Dios espera, Dios no mueve su mano sin que tú y yo nos movamos. Por eso Él dice, estoy buscando quien se pare entre yo y esta humanidad. ¿Para qué? Para que yo no la destruya. Dios está diciendo, yo no quiero destruirlos, pero necesito un hombre, una mujer que se levanta y se para delante de mí a interceder, a clamar por ellos. Tenemos un ejemplo de esto en Génesis, el capítulo 18. El capítulo 18 de Génesis es una perfecta ilustración de lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Dice verso 20, me voy a brincar al 20, después regresamos al principio, pero dice,
Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Ahora, ¿por qué es que Dios le está diciendo esto a Abraham? ¿Por qué le está diciendo que voy a ir a destruir la ciudad? ¿Por qué? Porque es chismoso Dios y lo está poniendo en Facebook para que todos sepan: voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que Dios está haciendo. Es nomás que, ay, déjate, doy acá información top secret, ok, tú y yo, no le digas a nadie. No, hay un propósito en el cual Dios se lo está comunicando a Abraham. Se lo está comunicando a Abraham porque quiere que Abraham, ¿qué? Haga algo, interceda. Dios quiere ver: Abraham, voy a destruir esta gente. Y él quiere ver cómo responde Abraham. Y Abraham aquí no es una respuesta: pues se lo merecen, ¿verdad? Se lo merecen, matan a cristianos, ¿verdad? Los degollan y esto, que fríelos todos, Dios. No. Ve, la respuesta de Abraham es empezar a clamar y a interceder. Dice Abraham, verso 22, dice: Abraham se quedó de pie frente al Señor y entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Empieza con cuántos? Con 50 justos. ¿Exterminarás a todos? ¿No perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Aquí está Abraham. Se ve que está apasionado el hombre. Está haciendo un argumento con Dios. Está diciendo: Dios, espérame, tú eres un Dios justo, un Dios de amor. ¿Vas a destruir a todos si hay 50 justos ahí en la ciudad? Eso no puede ser, no es tu naturaleza, no es tu carácter. Él está intercediendo. Y el Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ello perdonaré a toda la ciudad. Ahora, aquí tenemos que ver algo de la intercesión. La intercesión no es nomás una oración y ya cumplí. Okay, la intercesión no es: hice mi devocional de la mañana, hice mis oraciones y se acabó. La intercesión tiene que ser algo que nos toma a nosotros cautivos y no nos soltamos de Dios. Porque luego Abraham dice: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. ¿Sabes? La intercesión tiene que ser atrevida. Tenemos que ser atrevidos de pararnos delante de Dios y atrevernos a clamar y suplicar de Él. Dice: yo que apenas soy polvo y ceniza. ¿Ves? Tenemos la intercesión, demanda de nosotros humildad. La intercesión demanda de nosotros humildad, porque la intercesión reconoce: yo no soy la respuesta. Yo no soy la respuesta. No importa los talentos que tengo, las habilidades que tengo, la gracia que Dios me ha dado con la gente y todo, yo no soy la respuesta. Dios es la respuesta. Entonces dice: pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Entonces yo le respondo, ¿verdad? Si encuentro 45 justos, no la destruiré. Pero Abraham, subrayen ahí en su Biblia, insistió.
¿Ves? La intercesión es un insistir delante de Dios. Es vengo delante de Dios hoy y clamo, ¿verdad? Por esta gente, por este pueblo, por esta comunidad. ¿Ves? Dios tiene que poner en ti y en mí ese corazón por la intercesión. Y la intercesión muchas veces va a ser muy específica. ¿Ok? Aquí Abraham no estaba orando por todo el mundo. ¿Ok? La intercesión por todo el mundo puede ser muy, muy inefectiva, porque ni conozco a nadie en China, ni me interesa a nadie en China. Perdónenme, ¿ok? Vamos a ser muy francos aquí, ¿ok? Yo sé, ustedes, ay, las misiones, el pastor no tiene corazón. Pero hace 5 años iniciamos nosotros un campus en Chihuahua. Mi oración por Chihuahua cambió mucho de hace 5 años para acá. La verdad, y no me apedreen, antes de eso yo no oraba por Chihuahua. ¿Ah? Chihuahua, ¿qué? Hola, chihuahuitas. Pero la intercesión tiene que ser, va a ser específica. Dios tiene que darte un amor, una pasión por cierta gente, cierto pueblo, cierta comunidad que no te suelta, ¿ok? Y es insistente. Y le dice, tal vez solo se encuentren 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Y Abraham, a subrayenlo, volvió a ¿qué? Insistir. Volvió a insistir. ¿Ves? La intercesión es algo que no soltamos. No es, hoy voy a interceder y mañana no. No, la intercesión se tiene que hacer algo de nosotros. Yo entiendo, tenemos reuniones de oración. Hoy tenemos una reunión de oración y la semana que entra nos volvemos a ver para la reunión de oración. Pero el espíritu de intercesión tiene que estar sobre ti, sobre mí todos los días. Por cierto pueblo, por cierta gente, por cierta comunidad, lo que Dios ponga en tu corazón, pero es algo que a diario tú y yo estamos insistiendo delante de Dios. Parecemos, ¿verdad? Dice, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. Dios le dijo, no lo haré si se encuentran ahí esos 30, contestó. Y Abraham, subrayenlo, siguió insistiendo. ¿Cuántas veces hemos leído esa palabra? Insistiendo. Él sigue insistiendo. Sé que ha sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor. Por última vez, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su casa. Entonces aquí Abraham nos da el cuadro de lo que es una intercesión. La intercesión es diferente a otra oración. No es una oración, no es una petición por algo por nosotros. Es clamar por aquellos que no pueden clamar por sí solos. Es pararnos delante de Dios y luchar con Dios. ¿Ok? Y encontramos ese concepto a través de las escrituras, hombres y mujeres que luchan con Dios. Y luchamos con Dios a favor de alguien o alguna comunidad que ellos por sí solos no pueden clamar a Dios.
sus ojos están cegados, están vendados, viven tal vez en total rebeldía a Dios, odian a Dios, odian al pueblo de Dios. Pero tú y yo nos paramos delante de Dios y clamamos a Dios por su misericordia. Es una oración atrevida, insistente, verbal, hecha con humildad. No es una demanda, sino una súplica y una apelación a la misericordia de Dios. Tenemos que apelar a Dios, a su naturaleza, a su carácter. Lee oraciones de hombres de Dios en la Biblia, Nehemías y otros, siempre le recuerdan a Dios sus propias palabras. No es porque Dios tenga Alzheimer's, ¿okay?, o demencia senil, no, pero es un apelar al carácter de Dios. Entonces la intercesión es apelar a Dios, de donde Dios tú declaras en tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú te paras sobre esa palabra y sobre esa promesa y tú suplicas y tú insistes delante de Dios. Ahora pudiéramos pensar que Abraham intercedió en vano, porque no se encontraron 10 justos en la ciudad y Sodoma fue destruido. Pero nos equivocaríamos, porque si seguimos leyendo y llegamos al capítulo 19, verso 19, dice: así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham. Escúchenme, ¿qué dice? Pero se acordó de Abraham. Se acordó de su intercesión, se acordó de que este hombre se paró con él y le dijo: Dios, que si hay 50, y que si hay 45, y que si hay 40, y que si hay 30, y que si hay 20, y que si hay 10. Dios dice: no encontré 10, destruyo la ciudad. Pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. La intercesión nunca es en vano. En veces tú y yo no veremos el resultado, ¿ok? Y eso lo tienen que entender. En veces tú y yo no vamos a ver el resultado que hubiéramos querido ver. Abraham se para delante de Dios, intercede 50, 45, 40, 30, 20, 10. Dios se va. Al día siguiente, de repente Abraham se asoma y él ve un humo espantoso subiendo de ese valle de donde estaba Sodoma y Gomorra, y él está pensando: no. Pero Dios se acordó de Abraham, y por acordarse de él, Abraham y sus 3 hijas se salvan la vida. Y la esposa se hubiera salvado, excepto por su propia rebelión, su propia maldad. Entonces tenemos tú y yo que entender: la intercesión nunca es en vano. Tal vez tú y yo no veremos, tal vez tú te paras y clamas por un pueblo, clamas por una escuela, clamas por una comunidad, y tal vez tú nunca ves, pero ten por seguro que habrá personas ahí que, porque Dios se acuerda de ti y de tu clamor, entran en el reino de Dios. ¿Ves? Nunca vemos, no sabemos
Aquí hay hombres mucho más inteligentes y sabios que yo. Pero nunca vemos a Abraham y Lot encontrándose después. Entonces yo no sé si Abraham supo de que Dios había rescatado a Lot. Pero su intercesión no fue en vano. Y tenemos tú y yo que entender, la intercesión no es en vano. No es en vano. Ahora tenemos que entender que hay una lucha espiritual por la eternidad de todo hombre y mujer. No es una lucha natural. Que no es una lucha natural. En veces nos enfocamos mucho en lo natural. Y nos enfocamos en que necesitamos más dinero y necesitamos llevarles esto y necesitamos llevarles una brigada médica, y está bien, y hacemos eso también nosotros, no hay problema, ¿no? Y hay que llevarles comida y hay que hacer esto, pero es una lucha espiritual. En Éxodo 17 encontramos a los amalecitas atacando a Israel. Y Moisés envía a Josué con el ejército a enfrentarlos. Pero Josué sube a una montaña. Y mientras Moisés levantaba sus manos, Dios les daba la victoria a Israel. Pero cuando se le cansaban las manos y las bajaba, los amalecitas empezaban a vencer y Israel tenía que retroceder. Al fin ponen una piedra para que Moisés se siente y Aarón y Hur le sostienen las manos. Y vemos aquí, podemos ver esta lucha no es natural, hay algo, un elemento espiritual en él. Ahora, en esta lucha espiritual tenemos que ver y aprender. La intercesión, escúchame, no es algo que tú y yo vamos a poder hacer constantes solos. Necesitamos rodearnos de otras personas que también tienen ese mismo espíritu de intercesión y de clamor. Porque si lo queremos hacer solos, nos vamos a agotar. Nos vamos a fatigar y vamos a bajar las manos. Joel 3:14 nos dice: multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Nos está diciendo el día de hoy, hay una multitud de hombres y mujeres en un valle de decisión, están entre vida y muerte, entre la luz y la oscuridad. ¿Y cómo es que van a encontrar la luz? ¿Cómo es que van a encontrar la vida? Solo si hay hombres y mujeres como Moisés con las manos alzadas. Si hay hombres y mujeres en intercesión delante de Dios, clamando a Él a favor de la tierra. Es la intercesión que va a obrar en medio de la vida de estas personas que se encuentran en el valle de la decisión. La intercesión es algo que tenemos que hacer con pasión, con fervor. No puede ser una oración indiferente. Dios, sálvalos y vámonos a comer una torta. ¿Sí? Lamentaciones 3:48 nos dice: ríos de lágrimas corren por mis mejillas, porque ha sido destruida la capital de mi pueblo. Se inundarán en llanto mis ojos sin cesar y sin consuelo, hasta que desde el cielo el Señor se digne mirarnos. Tú y yo tenemos que tener este espíritu de que tú y yo somos quebrantados por el dolor
ajeno, por la condición espiritual ajena en la cual tú y yo, Dios nos lleva a lágrimas, nos lleva a un llanto, hasta que desde el cielo el Señor se digne en mirarnos. Y Dios se digne en tocar la vida de las personas. Ahora es cogernos de Dios, tomarnos de Dios, tomarnos de Él y no soltarnos hasta que Él obre, hasta que Él obre. Es como Jacob cuando está luchando con el ángel y le dice: no te soltaré, no te soltaré hasta que me bendigas. Aquí no es una lucha por algo personal, es una lucha por aquellos que se encuentran sin Cristo. En 2 de Reyes, el capítulo 4, encontramos a una mujer de Sunem. Su único hijo ha muerto y ella va buscando al profeta Eliseo. Ahora, Eliseo la ve venir, sabe que hay algo mal, porque no era costumbre que ella fuera a buscarlo. Entonces manda corriendo a su siervo Giesi a atenderla. Giesi llega y ella no quiere hablar con Giesi, ella va con Eliseo. Eliseo le da su báculo a Giesi, le dice: corre, ponlo sobre el muchacho. Cuando ya se entera lo que ha sucedido, el niño ha muerto. Y la mujer se agarra de él y dice: yo no me voy de aquí hasta que tú vayas conmigo. Ella no se iba a conformar con Giesi ir. Ella no se iba de allí hasta que Eliseo iba. Y tú y yo tenemos que tener ese espíritu de agarrar, de tomarnos de Dios y decirle: Dios, no te suelto hasta que toques mi pueblo, mi ciudad, esta comunidad. Que tú y yo estemos dispuestos a quedarnos allí. Ahora, muchas veces en intercesión solo hablamos de esta parte. Y yo he cometido el error de muchas veces enseñar solo hasta allí, pero quiero regresar a Génesis 18. Porque la historia de Génesis 18 no inicia con Abraham intercediendo. No inicia con Abraham intercediendo. Y muchos queremos iniciar nuestra vida en la intercesión, pero no inicia allí. El verso 1 dice: y el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Y Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él, y al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego pondrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Escúchame. Y aquí es donde quiero llegar. Toda la media hora ha sido para llegar a esta parte. La intercesión es importante. Tenemos que pararnos delante de Dios a interceder por la gente que no le conoce, que están perdidos. Pero la intercesión no empieza con la intercesión, empieza antes. ¿Dónde empieza la intercesión? Escúchame, empezó con Abraham teniendo una relación íntima con Dios.
porque llega, va, reconoce es Dios, se tira, se postra delante de Él, le dice: quédate aquí, por favor, no te vayas de aquí, traigo agua para lavarte los pies, déjame hacerte algo de comer, quédate aquí, vamos a tener este tiempo de comunión. Tú y yo no podemos venir delante de Dios a interceder por un pueblo si tú y yo no tenemos comunión con Dios. Y ves, muchas veces como misioneros queremos ir a predicarle a la gente de un Dios que ni conocemos. Un Dios con el cual tú y yo nunca tenemos comunión. Ah, sí, ya me sé todos los versículos, ¿ya? Como metralleta te los aviento, pa, 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 pa. Conviértete, ¿verdad? Ya pero no conozco, no he pasado intimidad con este Dios. Me quiero parar delante de Dios, pero espérame, Abraham, antes de pararse delante de Dios, se había sentado con él a comer, a tener esta comunión. La mujer de Sunem, que corre y se coge, se agarra de Eliseo y le dice: no, me voy de aquí hasta que tú vayas a mi casa. Escúchame, escúchame, esa mujer había construido un aposento para Eliseo y Giezi, donde cada vez que pasaban por Sunem llegaban a reposar y a descansar en esa casa. Y cada vez ella les preparaba una comida, un alimento. Y cuántas veces no habían estado alrededor de la mesa comiendo y teniendo comunión. Si yo quiero demandar de Dios, si yo quiero clamar a Dios, suplicar a Dios en la intercesión, no empieza allí, empieza en una intimidad con Dios, en una intimidad. Y a eso nos llama Dios antes de ir a las naciones. Antes de interceder, tenemos que tener esa comunión. Salmo 135 nos dice: alabadle, siervos del Señor. Verso 19: o casa de Aarón, está hablando de ministros, siervos, misioneros, bendecida al Señor. O casa de Leví, líderes, siervos, bendigan al Señor. Y luego Salmo 136. Salmo 136, hagan lo suyo todos los días. 26 veces nos declara: porque para siempre es su misericordia. Pero nos da por lo menos 12 diferentes referencias por lo cual darle gracias a Dios. Y antes de yo empezar a luchar con Dios y decirle: Dios, si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, yo tengo que empezar acá. Declarándole mi amor,
declarándole mi pasión, reconociéndolo como Dios, dándole gracias por quién es y por lo que ha hecho y por su naturaleza. Yo empiezo aquí, y de aquí, de este lugar de comunión y de relación y de intimidad, entonces de aquí yo procedo a este lugar de lucha. No puedo llegar aquí sin aquello. Abraham no llegó aquí sin aquello. La mujer de Sunem no llegó aquí sin aquello. Moisés no llegó aquí sin aquello. Nos dice Salmo 136, das gracias al Señor porque Él es bueno. Hemos tú y yo todos los días decirle: Dios, gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Cuando las cosas te van mal, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno. Cuando te niegan la entrada a la universidad, Dios, tú eres bueno. Cuando el novio te manda a volar, Dios, tú eres bueno. Entiéndelo, Él es tan bueno que te está salvando de un desgraciado. Él es bueno. En medio de toda circunstancia, Dios es bueno. Tú y yo no somos buenos, pero Dios es bueno. El mundo no es bueno, pero Dios es bueno. La gente a la que vamos a predicarle no son buenos, pero Dios es bueno. Y tú y yo tenemos que darle gracias porque Él es bueno. Y luego dice: dad gracias al Dios de dioses. ¿Saben? Él reina sobre los cielos. Él gobierna sobre todo Dios, sobre todo principado, sobre todo demonio. Él es Dios sobre todos los dioses. Luego dice: dad gracias al Señor de los señores. ¿Sabes qué? Él reina en los cielos y Él reina en la tierra. Él reina en la tierra, Él gobierna en la tierra. Él es sobre el presidente Trump, y Él es sobre Peña Nieto, y Él es sobre el presidente del país que tú vengas, ¿ah? Él es sobre Putin, y Él es sobre todos. No hay gobernante, no hay militar en este mundo que esté sobre nuestro Dios. Luego dice: dad gracias porque Él es el único que hace grandes milagros. Él es un Dios de milagros. Dale gracias que Él es un Dios de milagros. Él es un Dios asombroso. Y luego nos dice: dad gracias porque Él es creador. Y nos empieza a hablar cómo Él ha creado los cielos y la tierra, y nos habla de su gran creación. Oh, dale gracias que Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Él ha creado este mundo, Él ha creado este sistema solar. Hay miles, cientos de miles de estrellas en nuestro sistema solar, y calculan que hay más de 200,000 diferentes sistemas solares. Es una cosa tan inmensa que no podemos imaginarlo. Y Dios lo creó todo. Y no solo creó esa grandeza, pero escúchame, te formó a ti en el vientre de tu madre y no se le olvidó ningún detalle. Él te hizo perfecto. Debiéramos de dejar a todos los cirujanos plásticos sin trabajo, porque Dios ya hizo una obra maestra. No andes molestando esa obra maestra. Dios la hizo. Dios no se equivocó. Él es creador. Y luego dad gracias a Dios porque Él ha derrotado a Satanás, ha derrotado al pecado. Debemos de dar gracias a Dios porque Él es el que abre puertas. Dividió el mar Rojo en dos. No hay ninguna puerta que Dios no pueda abrir.
No hay ningún gobierno que te puede tener fuera si Dios quiere que estés adentro. Él es un Dios presente. Y se da gracias al Dios que condujo a su pueblo por el desierto. Sabes, en medio de tus desiertos Él está contigo. En medio de esos momentos más solitarios y tristes, Él está a tu lado. En esos momentos cuando Elías quería morir, Dios estaba con él. Dios nunca lo dejó. Dios está contigo. En esos momentos cuando piensas que nadie te entiende, nadie está contigo, Dios no te abandona. Luego nos dice: dad gracias al que hirió a grandes reyes, mató a reyes poderosos. Habla del rey de Og, rey de Basán, el rey Sejón, rey de los amoreos. Y nos está hablando de que Dios ha derrotado los principados sobre las regiones donde Dios nos envía. Aquí no está hablando de Satanás, eso lo habló anteriormente. Aquí está hablando de los principados y potestades en las regiones donde tú y yo, Dios nos envía. Dios ha conquistado al rey sobre esta región. Dios ha conquistado al rey de la violencia, al rey de la idolatría, al rey del narcotráfico, al rey de la trata humana. Él ha derrotado a esos reyes regionales. Y no solo los ha derrotado a ellos, escúchame, pero le damos gracias a Dios porque dice: y nos dio la tierra de ellos en heredad. Tú y yo podemos llegar y declarar: Dios, tú has derrotado al principado sobre este pueblo, sobre esta ciudad, y tú me das esta ciudad, este pueblo, como mi herencia. Y empezamos a darle gracias a Dios por esa herencia que Él nos ha dado, esa herencia de esas personas que Él nos ha dado. Y luego dice: dad gracias porque Él da sustento a toda carne. Y aquí no está hablando de comida física. Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de Jesús, el pan de vida. Y yo quiero que juntos tomemos hoy la cena del Señor, porque Él es el pan de vida. Y Él da sustento a todos. A todos. Van a estar pasando, dándoles una copita. Todos vamos a tomar del mismo pan, no de la misma copa, porque luego algunos se asquean. No sé cómo le van a hacer en las misiones, pero bueno. Entonces, si lo empiezan a pasar y compartir. Pero es en esta relación con Cristo que tú y yo podemos interceder. Tenemos que tener esta comunión. Mientras están repartiendo el pan y la copa, dice: y dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Cuando nos habla del Dios del cielo, no está hablando de su distancia, está hablando de que Él es santo. Él es santo. Y cuando hablamos de su santidad, no estamos hablando solo de la ausencia de pecado en Él, aunque
eso es obviamente parte de, pero la santidad nos habla mucho más allá. Dios, al ser santo, Él no es un ser creado como tú y yo. Dios no depende de ti, de mí. Dios existe en sí mismo y para sí mismo. Él es santo. Él es santo. Yo voy a pedir el que dirige la alabanza, no sé quién es, pero si pudiera venir. Se ha desaparecido. Oh, ahí está. Todos han recibido el pan. Señor, te damos gracias porque tú nos has tomado como plantas silvestres y nos has injertado en ti, quien eres la vida. Gracias, Señor, que tú nos has hecho parte de tu cuerpo y que tú eres el pan de vida y tú nos sustentas a todos. Gracias, Señor, que tu cuerpo fue quebrantado por mí. Tus llagas para traer sanidad a mi cuerpo. Tu cabeza coronado con espinos para librarme de toda maldición. Gracias, Señor. Tomemos del pan. Y te damos gracias por tu sangre. Tu sangre perfecta, tu sangre inocente derramada por nosotros pecadores. Gracias que tu sangre nos limpia de toda maldad. Gracias que tu sangre nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Señor, gracias que podemos tomar contigo esta cena y recordar tu sacrificio y recordar tu venida triunfal. Gracias, Señor. Tomemos de la